Buenas tardes, jóvenes. Bienvenido a Matemáticas Básicas. El día de hoy vamos a trabajar con rectas paralelas y perpendiculares. Bien, en nuestra vida diaria siempre estaremos viendo estas líneas rectas en las construcciones. Por ejemplo, aquí en esta pequeña ilustración podemos ver que las líneas paralelas siempre se van a encontrar en nuestros hogares o en la construcción de edificios o en la construcción de puentes también, para mencionar algunas, ya que estas líneas siempre van a estar en cada una de estas construcciones. Bien, empecemos con las primeras definiciones, que son las de rectas. Bien, cuando hablamos de rectas se refiere a un punto en movimiento, ¿verdad? Que se mueve en una sola dirección infinitamente. Si hablamos de líneas curvas, entonces se refiere a un punto que se mueve cambiando de dirección, ¿verdad? De esa forma obtenemos líneas curvas. Bien, para representar líneas rectas existen dos formas de hacerlo. Como podemos ver aquí, la recta, la recta que vemos aquí se puede representar como L1 o a partir de dos puntos que estén contenidos dentro de esa línea recta. Y entonces se escribirá de esta forma. Línea recta se escribirá de esta forma a partir de dos puntos que estén contenida en ella. Si hay más de una recta, entonces lo escribiremos como L1, ya que existen más rectas. Bien, tenemos que tener algo claro también cuando hablamos de segmento. Segmento es una porción de recta limitado por dos puntos. Y para denotar segmentos tenemos que utilizar la notación de esta pequeña raya aquí arriba para denotar segmento. En cambio, esta es la de recta. Muy bien. Seguimos. Bien, para continuar tenemos que conocer lo que son las rectas secantes y las rectas perpendiculares y las rectas paralelas. Iniciamos con las rectas secantes. Si dos rectas se cortan en un punto y forman ángulos agudos y obtusos, entonces se llamarán rectas secantes. Bien, como vemos aquí, las rectas L2 y L1 serán secantes porque la intersección estaría formando un ángulo obtuso y un ángulo agudo. Bien, siguiente, si dos rectas se cortan en un punto y forman ángulos rectos, entonces se llamarán rectas perpendiculares. L3 y rectas perpendiculares. Para identificar que son perpendiculares siempre vamos a observar este pequeño símbolo de cuadrado que nos indica que aquí hay un ángulo de 90 grados. Una vez identificamos eso, ya sabemos que es perpendicular. Bien, y la otra es, si dos rectas se prolongan infinitamente y no se cortan, entonces se llamarán rectas paralelas. Como podemos ver aquí, L5 y L6 se encuentran en una misma dirección y si lo prolongamos hacia el infinito, jamás lograrán intersectarse o jamás lograrán tocarse. Es por eso que estas rectas, cuando tienen esta condición, se llamarán rectas paralelas. Muy bien. Veamos ahora la notación de estos tipos de rectas. Para relacionar dos o más rectas perpendiculares, se escribirá el símbolo de la T invertida, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la recta AC, como podemos ver ahí, la recta AC es perpendicular a la recta CE, gracias a la notación que tenemos aquí, que me indica que hay un ángulo de 90. Si eso sucede, entonces podemos decir que son perpendiculares. El siguiente ejemplo es AF. La recta AF es perpendicular con la recta FE, ya que tenemos el ángulo de 90 en esta posición. Gracias a esta notación podemos concluir que son perpendiculares. Bien. Para relacionar dos o más rectas paralelas se va a escribir el símbolo este que usted observa, que son como dos slash, que nos indica que son paralelas. Veamos algunos ejemplos. BD, la recta BD,
es paralela a la recta AE, como podemos observar en la de color violeta. Ambas son paralelas porque están en la misma dirección. Las otras serían AC, la recta AC. La recta AC es paralela a la recta FE, porque se encuentran en la misma dirección. Bien, algo importante que podemos mencionar es que si las rectas son paralelas, entonces sus segmentos también lo serán, ¿verdad? Porque no debemos olvidar que un segmento es la porción de una recta. Y si si dos rectas son paralelas, quiere decir que una pequeña porción de esa recta también será paralela a la recta ya mencionada. Muy bien. Bien, puedes ponerle pausa al video y verificar este verdadero y falso que te puse aquí para continuar la clase y así saber si entendiste lo que acabo de mencionar. Bien, una vez ya resolviste, vamos a verificar si coinciden tus respuestas. Bien, esas son las respuestas. Si respondiste correctamente podemos continuar. Bien, vamos a mencionar algunas propiedades de las rectas paralelas y perpendiculares, ya que existen varias propiedades, pero solamente mencionaremos dos. Bien, la primerita sería, si dos rectas son paralelas y la segunda es paralela a una tercera, entonces la primera es paralela a la tercera. Para entender esto, aquí le tengo una pequeña ilustración. Si el segmento AB es paralelo al segmento DE y DE es paralelo al segmento OF, entonces AB será paralela a OF, ¿verdad? Ese es como un tipo de propiedad transitiva. Veamos por acá otros ejemplos. Aquí tenemos tres rectas paralelas, L1, L2 y L3. El ejemplo empieza así. L1 es paralela a L2 y L2 es paralela a L3. ¿Cuál es mi conclusión? Que L1 va a ser paralela a L3. ¿Ya? Porque hay una relación entre esas tres rectas. Veamos otro ejemplo. L4, L5 y L6. El ejemplo empieza así. L4 es paralela a L5 y L5 es paralela a L6. Entonces, L4 va a ser paralela a L6. Esa es la conclusión. ¿Verdad? Que es una propiedad sencilla una vez tú ves varios ejemplos. Bien, veamos la siguiente propiedad. Si dos rectas son perpendiculares una de la otra y una de sus rectas es paralela a una tercera recta, entonces la otra también será perpendicular a la tercera. Bien, esto se refiere a que si tenemos dos rectas perpendiculares como vemos aquí y a partir de ella se traza una recta paralela a una de sus rectas, ¿verdad? Ya sea una paralela a L2 o una paralela a L1. ¿Qué va a suceder si existe una paralela a uno de sus lados? Entonces esa recta que yo voy a trazar va a ser perpendicular. Bien, veamos aquí. L1 es perpendicular a L2, como vemos ahí. Ahora yo voy a decir L1 es paralela a L3, esta que se encuentra aquí. Como L3 es paralela a L1, mi conclusión será que L2 es perpendicular a L3. ¿Ya? Esa es la relación que hay entre rectas paralelas y rectas perpendiculares.
Bien, veamos otro ejemplo. Acá sin la definición, sino con el ejemplo mostrado aquí. Empezamos diciendo R1 y R2 son perpendiculares. Ahora trazamos una paralela. Lo llamaremos R3. Ahora voy a decir R1 es perpendicular a R2 y R1 es paralela a R3. ¿Cuál es mi conclusión? Que mi R3 va a ser perpendicular a R2. De esa forma, hemos entendido el concepto de la relación que existe entre rectas perpendiculares y rectas paralelas, o viceversa. Bien, en el cierto y falso estaba este ejemplo para que usted concluyera un verdadero y falso. Ahora vamos a borrar una recta aquí para no confundir. Y ahora vamos a identificar que M1 y M3 son paralelas. Y también podemos decir que M1 es perpendicular a M2. De esa forma vamos a ver el siguiente ejemplo. M1 es perpendicular a M2. Ahora M1 es paralela a M3. Si eso sucede, quiere decir que M3 es perpendicular a M2. Esa es la conclusión. Porque uno de los lados de las rectas perpendiculares es paralela, quiere decir que esa recta paralela va a ser perpendicular también. Bien, vamos a ver otro de esta misma ilustración. Vamos a llamar esta recta M4. Y vemos que M4 es paralela a M2. Así que vamos a decir lo siguiente. M1 es perpendicular a M2, ¿verdad? Ahora M4 es paralelo a M2. ¿Cuál va a ser mi conclusión? Mi conclusión va a ser que M4 es perpendicular a M1. ¿Ya? Una vez ya entiendes la relación que existe entre rectas paralelas y rectas perpendiculares, podrás conocer las demás propiedades de una manera más sencilla. Bien, eso es todo por hoy. Esperemos que le haya gustado, denle like al video y nos vemos en otra clase.